¿qué tal? Bienvenida y bienvenido nuevamente, y en esta ocasión al último programa de este ciclo de programas de actualidad para todos. Y por supuesto con la emoción, con el sentimiento de haber cumplido este primer ciclo de 10 programas. Desde ya quiero agradecer a todo el equipo humano y técnico que compone la realización de este programa, partiendo por quien lidera lo que es radio y televisión, Javier Herrera, también a nuestro colega que en estos instantes está por ahí, usted no lo ve, cerradito en su sala de control, que es Iván Barrientos. También a nuestro colega que está acá a mi sector izquierdo, que usted tampoco lo puede visualizar, él es Yuri González. También se encuentra con nosotros y agradecimientos para Cristóbal Rilling y también, por supuesto, para nuestra colega Greta Navarro. Y una mención especial, estimada y estimados, para nuestra colega periodista Loreto Bustos, quien usted va a visualizar en el inicio, en la presentación de cada programa. Ahí ella estaba con sus manos que fueron también parte de este proceso de creatividad en el cual nuestro colega Cristóbal tuvo mucho que decir. Dicho esto, el tema de hoy es un tema que es necesario y que nos va a acompañar seguramente a ustedes en familia durante todo el año y durante mucho tiempo. La infancia en pandemia o la infancia post-pandemia, que es donde se están viendo muchas evidencias. Y para eso tenemos una invitada muy especial, muy querida por nosotros, una académica, la cual vamos a presentar en un instante más en nuestra primera parte del programa ahí, sentaditos en torno a la mesa. Bienvenida, bienvenido a Actualidad para Todos. Estamos de vuelta, como le anunciamos, en este programa Actualidad para Todos, con una temática sumamente relevante para la familia, para la sociedad, porque ellos y ellas son la base de nuestra sociedad. La infancia post pandemia, ¿qué efectos ha tenido? ¿Qué les ha ocurrido a nuestros pequeños, nuestras pequeñas? Lamentablemente, al parecer, muchos efectos negativos, pero de eso vamos a conversar con quien nos acompaña, nuestra invitada. Ella es Anita Mujica, es doctora en educación y seguramente usted al verla o al escucharla, mejor dicho, va a percibir que en su voz está ahí muchas veces en el dial de nuestra Radio Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y conversar un poco sobre este tema tan importante y sobre todo para las familias y así ellos vayan conociendo un poco más los efectos que ha causado la pandemia en los niños. Cada circunstancia le ha afectado, el confinamiento, vamos a decir, ese encierro que no les ha permitido desarrollarse como un ser integral. Así es. La verdad es que son pocos minutos para abordar una Sí. temática muy grande, pero lo primero que te quisiera preguntar y para contar a nuestros televidentes, ¿qué es lo que más pudo tener vulnerabilidad en nuestros pequeños y pequeñas en esta etapa preescolar, ¿está bien dicho? No. Y si no es así, nos corriges, pero aquellos pequeños que estaban encerrados en el confinamiento y no sabían por qué. Sí, bueno, vamos, como te decía, a corregirte un poquito. La educación inicial comienza desde los 0 años y culmina a los 6, al ellos ingresar a lo que es el primero básico. Ya. ¿Y qué efectos ha podido tener la pandemia, ya que los niños son seres tan vulnerables? Bueno, efectos socioemocionales, efectos psicomotores, cognitivos, el lenguaje, formación de hábitos, son muchísimos los efectos que han causado en ellos. Los niños son seres vulnerables en sí porque ellos están empezando a vivir, están empezando a conocer el mundo, están empezando a desarrollarse. Y entonces todo lo que ocurre a su alrededor les va a afectar. Por ejemplo, los niños empiezan a hablar imitando a las personas, ¿verdad? Empiezan a ver cómo uno modula, cómo uno pronuncia las palabras. Y al no tener interacción con otras personas o nada más con ese pequeño círculo social que sería la familia, no tiene cómo ampliarlo. Sabemos que a veces nosotros hablamos mal, pronunciamos mal y eso mismo lo va a imitar o lo va a copiar el niño. En cambio, si el niño está con sus pares, con otros niños, va a ser más fácil que él socialice y converse. Si está con educadores o con personas de su comunidad, él le va a ser más fácil comunicarse
y cosa que, vamos a decir, ha hecho que la pandemia no deje avanzar. Ese es uno de los efectos. Y además que esto fue tan particular porque usted recordará, estimada y estimado en sus hogares, que hay niños y niñas que, por ejemplo, estaban en pre-kinder. Ujú. Llegó la pandemia y vivieron su paso al kinder encerrados y su paso a primero encerrado. Exacto. Y hay otros niños y niñas que nunca habían entrado al colegio Sí. o a la etapa preescolar. Entonces, ahí la segunda pregunta, ¿los efectos son distintos a un niño o niña que ya estuvo en presencialidad por primera vez en su vida, a otro que iba a ingresar por primera Sí, vez? por supuesto que son diferentes. Vamos a comenzar y a volverte a corregir. Ya los niños de prekinder se sigue usando los términos, pero ya se le dice niveles de transición. Transición uno y transición 2, que es prekinder y kinder. Con respecto a que son diferentes, sí, sí son diferentes, puesto que el niño y la niña, como te dije, se van desarrollando poco a poco y cada nivel evolutivo es diferente. Si un niño, por ejemplo, nació en este periodo de pandemia, estuvo 2 años encerrado en su casa y como te dije, no tiene esa socialización, no tiene interacciones, no tiene la posibilidad de desarrollarse físicamente, o sea, de estirarse, de correr, de brincar, de jugar. Por supuesto, no va a ser un niño igual que hace 2 años ya estaba en la escuela, porque ha tenido más libertad, más movimiento, ha tenido, vamos a decir, que orientaciones, los padres han sido guías. Entonces, esto suele afectar, como te dije. No ha tenido interacción, no puede comunicarse bien, ¿verdad? En cambio, un niño que pasó ya por un proceso y estuvo en la escuela, tuvo más oportunidades de interactuar y relacionarse. Y las relaciones le permiten a ellos ampliar sus habilidades cognitivas, socioemocionales, de lenguaje, psicomotoras. Además, los niños el estudio que hay en estos momentos y que se han evidenciado mucho las educadoras es que las niñas y los niños llegan sin hábitos a las instituciones. Antes llegaban con un poquito de hábitos, por ejemplo. Han dicho que niños han salido sin pañal, por ejemplo, que salieron de 1 año y entraron ahorita a los 3 años a la misma institución y los niños están usando pañales, están usando mamaderas. O sea, un Es retroceso. un retroceso, exactamente. Entonces los efectos a ese respecto, vamos a decir que parte de la responsabilidad es de la familia, porque han sido los que están encargados del cuidado y la atención de los niños. Entendemos que las familias no han estudiado pedagogía y no entienden muchos aspectos. Perdón, y hay otro factor es crucial, lo conversábamos con el director docente del departamento de la carrera de psicología acá, y Eduardo Vicuña, y nos planteamos este tema, porque claro, además de no estar preparados como pedagogos, hay que considerar que dentro de ese hogar no era el mundo de ilusión que mostraba la televisión. Por Había supuesto. desde drogadicción, Exacto. falta de trabajo, el encierro, entonces Sí. era una bomba de tiempo el hogar muchas veces. Ahora, este niño y esta niña, sumémosle otro ingrediente, que Ujú. lo vivió sin duda usted en el hogar. ¿Qué pasó o cuáles fueron los efectos de esta clase, y ya era difícil para los adultos, Sí. clases virtuales para los pequeños y pequeñas? No, bueno, con los niños depende de la edad y depende de la institución. A los más pequeños le creaban cápsulas educativas, pero esas cápsulas normalmente iban dirigidas a los padres, para que los padres la aplicaran con sus hijos, ¿no? Y ya si eran otros niños más grandes, ya en escuelas o colegios, a estos niños los tenían en virtualidad. Por supuesto, el niño no está acostumbrado, no tiene un nivel de atención que tiene un adulto o un adolescente. Y por supuesto se cansa más, se aburre más. Entonces, como tú dices, no es el mundo de fantasía que se pintaba o el que se puede vivir dentro de una institución escolar, porque uno prepara el ambiente de aprendizaje de acuerdo a los intereses y necesidades del niño, ¿no? Lo que uno enviaba o transmitía a los niños o a la familia iba dirigido a todo un mundo por igual. No se tomaba tanto esas particularidades de cada quien, la diversidad que existía. Ahora, bueno, ¿cómo pudiéramos nosotros ir dando unas luces a nuestros televidentes respecto porque los diagnósticos en general más o menos los conocen las personas, Ujú. han sido bien lapidarios, pero ¿qué hacemos para levantarnos de esto? ¿Qué puede apoyar una mamá, un papá o un adulto a ese pequeño, a esa pequeña, que si bien ahora está a lo mejor en presencialidad,
pero que tampoco le puede dejar toda responsabilidad a la institución educativa, Por porque por supuesto. algo la primera escuela es el hogar. ¿Qué luces le puedes dar tú ahí referente al qué hacer? Porque esto no ha pasado, o sea, No, sigue sí. todavía, entre comillas, el miedo terrible ha pasado a lo mejor, pero la situación pandémica está igual. Sí, bueno, como tú dijiste, la familia tiene que cumplir primeramente ese rol de formadora, porque es formadora de hábitos, formadora de valores, es la que enseña, la que transmite todo desde el inicio, desde que está prácticamente en el vientre materno, puesto que el niño desde que está en el vientre materno ya se está desarrollando su cerebro. Después cuando él nace pasa por un periodo que llamamos neuroplasticidad, donde él empieza a absorber todo, todos los aprendizajes o la mayoría de los aprendizajes están en la etapa de educación inicial de 0 a 7 años o Perdón, neuroplasticidad del cerebro. del cerebro, sí, cerebral. Sí, porque el cerebro, ya eso lo puede explicar más un neurocientífico, a través de la conexión de neuronas, de la interacción, de la experiencia que va teniendo las personas, nosotros vamos aprendiendo a través de esas conexiones neurales. Y entonces eso lo llaman neuroplasticidad porque el cerebro se va adaptando a todos esos aprendizajes o experiencias nuevas. Es cuando dicen los niños y niñas de esa edad absorben como esponjitas. Sí, eso siempre tú lo dices, exactamente. Ellos van absorbiendo y a través de la experimentación, de la observación, ellos van aprendiendo. Y por eso es que tuve para nosotros adultos de repente que no conocemos la materia, decimos, oh, mi hijo aprendió a caminar, aprendió a hablar, pero eso como si nada. Y no, eso es un proceso que va desde que el niño nace, porque sabemos que él tiene que aprender a voltearse, o sea, tiene que dominar su cuerpo. Después empieza, qué sé yo, a sentarse poco a poco, empieza a gatear. Gatear es muy importante. Cuando ellos empiezan así como a rectar, que parecen como unas culebritas, eso también es muy importante porque ellos van conociendo y dominando su cuerpo. Y poco a poco se van parando, van caminando, van dando pasitos. Para uno papá es un logro, ay, mi hijo ya camina. Pero eso es fundamental porque si el niño hace todo eso y recibe estimulación, que es lo que la función de los padres, el niño también va a desarrollar más su aspecto cognitivo, va a ser un niño más inteligente. Entonces son muchísimas las funciones nosotros como familia que debemos hacer, estimular, motivar, no solo decir, ay, mi hijo dio los primeros pasos, no, sino proporcionarle, así sea elementos del hogar, cosas para que él pueda aprender, desarrollar sus habilidades. Si nosotros estamos cocinando y lo invitamos a cocinar, el niño puede aprender ciencia, puede aprender matemáticas, puede aprender relaciones temporales, puede aprender agriculturas, ambiente, muchísimas cosas, hasta geografía, de dónde vienen los productos. Entonces, sentarse con ellos y ir conversando, por ejemplo, mientras que preparamos los alimentos, y el niño va aprendiendo y va desarrollando muchas habilidades. Que, por ejemplo, lo ponemos a amasar y eso le desarrolla motricidad fina, él ve cuando uno echa los ingredientes, bien que viene primero, que viene después, porque normalmente la receta viene un primero y un después, ¿cierto? Viene cantidades. Y fíjate tú como desde el hogar nosotros padres podemos Una contribuir. verdadera escuela. Sí. Ahora, de lo que tú vas explicando y que pudiera hacerse en cualquier hogar, se va desprendiendo de inmediato, o yo voy infiriendo, que ahí hay una interacción, Ujú, hay diálogo, hay movimiento, pero lo que no hay en todo tu relato ujú. es el celular. Ah, eso es otra Por lo cosa. tanto, estaríamos hablando de que para lograr estos efectos que nos dice acá Anita, el celular tendría que ser un leve, a lo mejor complemento por ahí, pero no la razón de ser del hogar para que se quede tranquilo el niño o niña. No, claro, nosotros desde hace muchísimos años de que el celular empezó con los juegos, se los damos a los niños para entretenernos y nos dejarán tranquilas. Estamos en la consulta médica y a veces nos toca esperar 1 hora, media hora y el niño lo tranquilizamos con el celular, con el juego. Y bueno, y fue evolucionando el celular y fuimos evolucionando como padres y dándole más herramientas para entretenerlo, pero para que nos dejen en momentos libres, vamos a decirlos así, no nos aturdan con mami, 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 porque los niños todo el día están mamá, mamá, mamá. Es una etapa donde ellos necesitan atención. Por supuesto, el celular solo deberíamos, y bueno, ni deberíamos dárselo, pero en algunos momentos, por breves minutos, para que se entretenga un momento, o enseñarlo a usar como herramienta, porque los niños en edad escolar o en la primera infancia, 3, 4 años, ellos aprenden rapidito a manipular cualquier teléfono. Deberíamos, con el mismo teléfono, deberíamos enseñarles las letras, los números, a leer. Así poco a poco uno los puede enseñar, pero lamentablemente lo hemos usado, como dicen,
el biberón virtual, el chupete virtual. El chupete virtual. Y siempre esto de la mano de un adulto que debería estar preocupado de Sí, no dejar el celular y irse para adentro, porque eso es una bomba de tiempo de peligro también, exacto. en el descubrimiento de todo. Ahora, Anita, si bien estamos acá conversando estas temáticas, eh, y vamos a pasar a la segunda parte, Ujú. que es la que ahí vamos a estar con la pizarra para poder graficar algo. Yo sé que es medio complejo, Sí. pero además de que te haga hacer un cerebro, no va a ser tanto. No, no te preocupes. Ay, no. Pero me refiero al sentido de que el amor y la disciplina, tú lo habías nombrado en programas radiales, el amor y la disciplina, y ya ahí vamos a culminar con esta pregunta, esta primera parte, ¿cómo tienen que ir de la mano? Porque lo pregunto desde la perspectiva del papá, mamá, es tanto el sentimiento de sobrevivencia que nos surgió también, que la Sí. madre, el padre, el adulto también dice, pero ¿cómo lo voy a dejar un ratito si estamos vivos? Y yo he escuchado esas explicaciones en términos de sacarse este trauma prácticamente. No, lo que pasa es que, vamos a decir, la disciplina es una cosa y el amor es otro. Para nosotros aplicar disciplina no necesitamos maltratar. Siempre, como te digo, desde que nosotros vamos enseñando o inculcando al niño, le vamos creando normas, hábitos, valores, y ahí es donde uno comienza con ellos, vamos a decir, a mediar sobre el comportamiento, sobre las actitudes, cómo deberíamos comportarnos. Y bueno, sabemos que también los niños utilizan los berrinches como soborno, vamos a decirnos así, si no me das esto, me hago una pataleta. Entonces, poco a poco, saber mediar con los niños. Nosotros adultos, los padres y las educadoras, tenemos que enseñar a los niños a autorregularse. Esto es un proceso, no es un proceso fácil, ¿no? Pero este es el proceso donde los niños aprenden a autorregular sus emociones y sus sentimientos. Entonces, como te digo, a través de irle enseñando poco a poco diferentes hábitos, diferentes normas, el niño la va captando, porque el niño después va a estar en un ámbito social donde se tiene que desenvolver y tiene que respetar normas. Esto es un tema mucho más amplio y Sí, complejo como para un programa pero completo. se vaya entendiendo, está muy claro, Anita, muy interesante. Así que vamos a culminar esta parte del programa conversando con la doctora Anita Mujica, doctora en educación, educadora de párvulos de profesión, por supuesto. Y vamos a una pausa y estamos en la segunda parte en la pizarra con nuestra invitada. Estamos de vuelta en este su programa y nuestro último programa de este ciclo de 10 programas, Actualidad para Todos, conversando un tema demasiado relevante para todos nosotros, para las familias, para usted, para la comunidad en general, para toda la sociedad. Es la infancia pospandemia, cómo la vivieron nuestros pequeños y pequeñas, la diferencia entre una edad muy, muy temprana a otro pequeño o pequeña que ya se dio cuenta, en fin. Y para eso estamos junto a nuestra invitada, le reiteramos, Anita Mujica, ella es doctora en educación y educadora de párvulos de profesión. Anita, estamos aquí en esta parte del programa con la pizarra que tanto nos gusta a nosotros para poder clarificar, bueno, a los contadores les gusta más la pizarra, que Sí. sin duda. Pero me gustaría partir por eso que comentaba, que han hecho muchas también conversaciones, hay dudas, porque un niño o niña que tenía un año cuando entró la pandemia, Ujú. a uno que tenía 4, 5 y que de repente le dijeron no puedes conversar con otras personas, no te acerques con otras personas, veía el miedo en el hogar. ¿Cómo poder graficarlo eso en términos de las edades y cómo se puede ir desarrollando todo un trabajo desde el hogar, más que Sí. desde el jardín o desde el colegio? Sí, fíjate, por ejemplo, los niños que tienen de 0, no escribo muy bonitos por si acaso, a 1 año, ellos aquí en esta edad están apenas desarrollando todo su potencial, todas sus habilidades. Como comenté anteriormente, el niño está aprendiendo a moverse, a dominar su cuerpo y por ende está aprendiendo, vamos a decir, a razonar, está aprendiendo a socializar, a conocer el mundo que lo rodea. Si el niño no salió de su hogar en ese año, por supuesto, no pudo haber desarrollado las competencias suficientes para, vamos a decir, interactuar y desenvolverse normalmente. Su mundo era su familia. Su familia. Y si, por ejemplo, la familia en ese momento, entre tantas cosas que uno vivió, el salir a comprar con permisos, algunos trabajar, otros no trabajar, se ocuparon más de eso y de
recibir ese bombardeo de información que nosotros tuvimos en aquella época, también le transmitíamos esa ansiedad a los niños y los niños se convertían en niños inseguros. En cambio, ya un niño, por ejemplo, me decías de 4 años, fue más o menos el ejemplo, Claro. de 4 a 5 años, y este niño si estuvo estos años anteriores en el jardín infantil, ya él conoció más el mundo, pudo interrelacionarse con los demás, pudo, vamos a decir, ampliar un poco más su vocabulario porque pudo interactuar con niños de su edad y con otro entorno mucho más grande, que sería la comunidad donde él vive, otros familiares, la gente que uno ve, por ejemplo, en el súper, pudo haber conocido, vivenciado muchas más cosas que un niño de esta edad. Entonces, el confinamiento nos llevó a, como tú, a un retroceso, como tú dijiste anteriormente, porque los niños sabemos que es función de los padres, pero nunca la hemos asumido la educación de nuestros hijos. Siempre se la hemos delegado a las educadoras. De hecho, algo muy importante que resaltó en aquella época fue que los padres no podían trabajar porque no habían jardines quienes le cuidaran a los niños. Y la función de los jardines no es cuidar a los niños, sino desarrollar sus habilidades. Seguimos con esto, que le faltó años. O sea, hay que ver todo un cambio cultural Sí, radical que hay que hacer. sí, exactamente. Entonces, fíjate tú, el niño, por ejemplo, que está ahorita iniciando la escuela, como veníamos comentando, niños de 3 años, que los agarró la pandemia, estos niños están empezando a agarrar hábitos, a agarrar normas, a interrelacionarse. Hay niños que apenas se están empezando a expresar, porque en su casa tú sabes que los niños a veces señalan y uno se lo pasa y uno le dice agua y uno y no hace que ellos hablen, por ejemplo. Si el niño no se quiere parar o más a caminar, uno llega, lo carga y lo lleva, y el niño no desarrolla esas habilidades motoras, que también es fundamental. Otro ejemplo, si, no sé si vamos a echarle la culpa a los papás, si el padre no enseña al niño a usar la basenica, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Sí? Ajá, ese es otro proceso importante en la vida del niño. ¿Por qué? Va a llegar al jardín a los 3 años ahorita usando todavía pañal. Entonces, fíjate tú todo lo que afectó la pandemia, más los aspectos socioemocionales. Si lamentablemente el niño recibió un duelo de la persona que lo cuidaba, entonces va a haber como un vacío emocional porque solo estaba con esa persona que lo cuidó durante ese tiempo. Claro, como te dije, la neuroplasticidad ayuda también a que el niño se vaya adaptando a nuevas situaciones. Eso es parte, pero necesita ese estímulo que se lo den los padres o la familia, y en este caso, por supuesto, desde los jardines infantiles. Ya un niño de 6 años, 7 años que ya incursiona a la educación básica, que pasó por la etapa preescolar, por la etapa de transición, este niño ya ha tenido muchas más habilidades que un niño que apenas está ingresando. ¿Por qué? Porque no tuvo esa preparación previa, vamos a decir preparación previa. Así es. Ahora, preguntarte también, Anita, ¿qué o cuál sería el mecanismo de conexión, de comunicación que deberían tener los padres, la familia, con las educadoras, con quienes están viéndole a los niños y niñas en este proceso de este año, por ejemplo? ¿Qué espera la educadora o qué debería hacer la educadora con los padres y los padres a la vez cómo contribuir para que se haga este círculo virtuoso y no dejarle la responsabilidad solo a la educadora en el jardín? Sí, fíjate que primeramente nosotros como padres, me incluyo, ya los míos están grandes, pero uno tiene que asumir que es la primera responsabilidad la tenemos nosotros los padres, ¿no? Educar a nuestros hijos. ¿Qué esperamos nosotras como educadoras? Que haya esa interrelación, que exista siempre una buena comunicación y que sea efectiva. No solo, tía, que necesita que le traigan, no, sino cómo está mi hijo, cómo se comportó, hubo cambios, no hubo cambios, en qué puedo colaborar, pero en no solo aspectos materiales, sino aspectos socioemocionales, como te dije, compartir con los niños, que el tiempo que tengamos con los niños sea siempre de calidad y no de cantidad. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con nosotros estar con el niño en un espacio? Si como tú hablamos hace rato, va a estar el niño pegado, viendo televisión o pegado del teléfono. Ahí no hay un compartir como tal, es solo tiempo, no es calidad. Calidad es hablar con el hijo, ver cómo se siente, qué tiene, hablarle, expresarle, cantar, jugar un momento, y eso es lo que uno aspira como educadora, que también los padres se involucren en todo ese proceso educativo de las niñas y niños. Como les dije, muy fundamental desarrollar todas las habilidades.
También existen actividades que realizan dentro del jardín donde pueden participar los padres y es fundamental que las niñas y los niños nos vean porque van a decir, ah, mi papá está aquí, mi mamá vino, está con nosotros compartiendo. El niño, aunque nosotros no lo creamos, le da mucha importancia a cada momento que nos ven fuera del hogar porque sienten que que ellos son importantes para su familia. O sea, claro, que los acompañen aún no estando dentro del mismo hogar, Sí, que claro, lo por sigue supuesto. el proceso. Y los jardines, no sé si tú sabes, ¿qué estarán haciendo al respecto? Reuniones como las hacían antes, más distanciadas, presenciales, virtuales. ¿Cómo estará esa conexión en esta vuelta, entre comillas, a la normalidad? Sí. En la actualidad están tratando de volver a la normalidad, que sabemos que es otro tipo de normalidad, puesto que todavía seguimos con ciertos protocolos, pero sí siguen llamando a los padres, vamos a decir, cada cierto tiempo a las reuniones de apoderados, están creando instancias de participación, como en otras épocas, tratando de volver a la normalidad. Entonces, se ha invitado a las familias a incorporarse siempre a las instituciones educativas para que ellos puedan formar parte de este entorno, para que los niños vean que es importante y las familias sientan que es importante su participación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como no todo queda en manos de la educadora, la familia es quien conoce más al niño, quien lo crió, quien, por ejemplo, la madre lo tuvo en el vientre, sabe sus antecedentes, qué enfermedades pudo haber tenido o qué enfermedades puede tener, porque la madre es quien nos lleva los controles pediátricos, entonces parte de todo este proceso. Y Anita, y preguntarte, hemos estado hablando harto de este proceso ahí de los niños en el jardín, pero ¿cómo crees tú que les afectó a este niño que entró a primero básico? Ahí hay una Sí, tremenda ahora trabajo para las profesoras exacto, sí, que reciben un niño que a lo mejor no tuvo esta transición del apego, en el cual se le hacía todo un ritual hasta de conocer la otra sala, sí, que las sillas que en vez de círculo iban a estar en forma así de, sí, ese con una proceso. disposición más de sala. ¿Cómo crees tú, o si tú ya tienes antecedentes de qué le está pasando a los primeros Claro, básicos, por así decirlo? por supuesto. En los jardines infantiles la rutina es muy diferente a estar en nivel de transición o estar en las escuelas. ¿Por qué? Porque el niño tiene más libertad de hacer sus actividades, son mediadas, muy pocas veces guiadas. Y cuando llegan a nivel de transición a pre-kinder y kinder, por supuesto, ya el niño se va poco a poco escolarizando, ¿no? Por eso es precisamente transición. Estos niños que no pasaron por ese proceso de transición, ha sido muy brusco el cambio, puesto que vienen de una formación, vamos a decirlo así, de un estilo libre y a un estilo más riguroso. Porque, como tú dices, tienen que estar sentados, tienen que cumplir mucho más normas y es la educadora, en este caso de primero básico, que tiene que hacer el proceso de transición. No debe implementar o no debió implementar de una vez, vamos a copiar del pizarrón, vamos a escribir en el cuaderno, sino la educadora tuvo que haber creado estrategias donde el niño le permita poco a poco ir adaptándose a esa nueva realidad que le tocó a él. Claro, es más moldeable el cerebro de los niños, vuelvo y repito, pero igualmente necesitan este periodo de adaptación como lo hemos sufrido todos. Igual, los periodos de adaptación de este nuevo año escolar han sido mucho más largos, Claro. precisamente porque los niños necesitan adaptarse más a otros contextos que no sean los familiares. Y eso que no estamos abordando, lo que abordamos también con Eduardo Vicuña, el psicólogo, el tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo durante todo este año de la agresividad Ah, sí, en los ese es colegios, otro. que es otro punto. Ahora, fíjate que estaba pensando en en pandemia, pero en otras realidades, por ejemplo en Europa, donde prácticamente hay colegios o jardines infantiles que pararon 2 semanas. Ujú. Y esos niños tuvieron la oportunidad de seguir con la interacción, y no hubo este problema que se le ha ocasionado a las sociedades o a los países que tuvieron que abordar desde el punto de vista de parar la educación presencial. Sí. En eso va a haber una tremenda desventaja también. Por supuesto, claro, porque casi siempre estuvieron inmersos, aunque con menos compañeros de clase, pero estuvieron siempre en contacto con otras personas. Como te digo, vuelvo y repito, en la etapa infantil es fundamental la interacción con otras personas. Los niños aprenden por imitación, aprenden viendo, observando, manipulando, tocando.
por eso es que a veces uno dice, esos niños sí tocan todo, no sé qué, eso le llevan a la boca, sobre todo los bebés que se llevan todo a la boca, es porque ellos están conociendo el mundo y esa es su forma de conocerlo a través del gusto, de la sensación. Claro, nuestros niños acá en Chile pasaron por otro proceso, se intentó en el 2021 que retornaran a la presencialidad, Mm. pero no fue obligatoria. Este año que ha sido un poco más obligatorio, pero también ha sido brusco el cambio para tanto niños, para educadores, porque a todos nos ha afectado este cambio. Entonces es allí donde estamos evidenciando, como tú dices, los casos de violencia, porque también en los jardines, entre comillas, ¿no? Se ha evidenciado que los niños muerden más que antes, alan el cabello más que antes, porque no han tenido interacción con niños de su misma edad. Y este es un proceso madurativo que ellos tienen que tener. El cerebro tiene que ir asimilando y tiene que, como te digo, vamos a decir, tiene que ir poco a poco acatando normas. Y además que a eso hay que agregarle el ambiente particular que tuvo cada casa y que el Sí, niño viene a reflejar después lo exacto. negativo en el colegio. Sí, Mira, Anita, y también yo sé que esta es una pandemia que no estábamos preparados. Mediáticamente fue la pandemia más notoria, porque sí, hemos claro. tenido otras pandemias en siglos anteriores donde hubo mucha mayor cantidad de muertos, pero no estaba la inmediatez de un teléfono, de De estas las redes recetas, sociales. recetas mágicas en redes sociales para enfrentar la psicosis, etcétera. Según tu experiencia de madre, de educadora de párvulos, de doctora en educación y de toda la experiencia en aula, ¿cómo crees tú o tienes tú esperanza de que estos niños que han vivido este proceso van a poder salir adelante más resilientes de esta tragedia, en comillas, van a hacerse más fuertes o estamos viendo una generación que de no haber algún cambio positivo o extraordinario en cuanto al educativo formativo, pudieran estar afectados en su etapa adulta? Por supuesto que le va a afectar la etapa adulta, pero principalmente los padres son los que tienen que colaborar. Recordemos que los padres fueron los que estuvieron con los niños todo ese tiempo y fueron su guía, fueron su modelo. Los niños actualmente están poco a poco empezando otra vez a asumir otras responsabilidades, como es estar en el colegio, compartir. Eso es como un cambio brusco, como te estoy diciendo. Como, por supuesto que le va a afectar porque niño que, por ejemplo, no ha seguido normas y vive en un mundo de violencia porque él quiere que hacer, todavía no ha pasado, superado la etapa egocéntrica, entonces por supuesto esto afecta. Entonces esa maduración cerebral, ese desarrollo cognitivo que él va teniendo va a permitir y entender que somos muchos los que hay en este mundo, no solo nosotros como personas. Eh, Está todavía en estudio y todavía no estamos como que muy cerquita de todavía de lo que es la pospandemia para que sigan, Falta mucho estudio todavía. muchísimos estudios, por supuesto. Entonces, los estudios posteriores son los que nos van a revelar qué es lo que ha pasado con los niños, cuáles son las verdaderas consecuencias. Uno la está presumiendo ahorita por todas estas teorías psicológicas, neurológicas, de la neurociencia, perdón, que hay actualmente, y ya sabe las posibles consecuencias. Y bueno, y estamos viendo las consecuencias inmediatas que es ahorita los diferentes tipos de violencia que existen en el país y en todos los niveles. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste hace rato, dentro del hogar eh, hubo violencia, alcohol, maltrato, y todos esos factores van afectando. Además, se dice que en Chile incrementó o los niños son los más maltratados de América Latina, acá en Chile. Bueno, de hecho había estudios anteriores a esto, pero con la pandemia incrementó la violencia hacia los niños. Y esta violencia, por supuesto, los niños la copian, la asumen, lo toman como natural y la transmiten a otras personas. Ahí está el peligro de tomar como Sí, natural, normalizar esa violencia. Anita, sí. estamos llegando al final, pero tú dijiste algo clave para que los padres, las madres y el adulto también no se sienta desesperanzado. Yo creo que la palabra ahí es el amor que se une a el aprendizaje, a lo que Sí. puede ser de profesor, profesora, un padre, una madre, porque ellos son la razón de ser de nosotros, o sea, nuestros niños. Anita, esa es tu cámara, el último mensaje para la Bueno, familia. sí, lo importante es asumir conscientemente el rol que nosotros como padres y familia debemos de cumplir con las niñas y niños. No es solo, como dijo Marcelo, traer al niño al mundo y listo, no.
si lo trajimos al mundo, tenemos que asumir las consecuencias de criar, formar y educar a un niño, y sobre todo con valores. Los valores es lo más importante en esta vida, que nos van a permitir compartir y relacionar con el exterior, con el mundo cambiante que estamos ahora. Todos nos estamos adaptando a estos nuevos procesos que nos trajo la pospandemia. Y por supuesto los niños son los que han sufrido más consecuencias, los que han padecido más de todo lo que ha pasado. Son los que han tenido menos interacción, son los que han tenido menos desarrollo, como dije al principio. Entonces nosotros padres asumamos conscientemente que debemos cambiar y colaborar poco a poco con el desarrollo de nuestros hijos. Así es, y dentro de nuestras posibilidades, nuestras capacidades, pero Sí. con amor y disciplina, como dices tú, y siempre ahí con todo lo que significan nuestros hijos, la inspiración. Anita Mujica, doctora en educación, educadora de párvulos y también una excelente comunicadora. Ella trabaja junto a nosotros en programas radiales, cumpliendo el objetivo también de su programa, el cual llega a su fin en este primer ciclo de 10 capítulos, Actualidad para Todos, en el cual no pretendimos entregar nosotros acá la última palabra, sino que despertar a través del conocimiento de nuestras y nuestros invitados esas frases o conceptos o aprendizajes que son muy valiosos de parte de una fuente oficial y que muchas veces no se saben filtrar, a pesar de que tenemos el mundo en un clic. Por su atención, por acompañarnos y dejar abierta la propuesta para nuevos episodios. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que mencionábamos al inicio y por supuesto a ti, Anita, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.